preguntarás, este señor, ¿por qué se ve tan cómodo, tan tranquilo, tan relajado? Bueno, porque yo en este momento, al igual que tú, lo que traigo es una tanga. Y pues tú te preguntarás, ¿y de cuándo acá existen las tangas? Pues existen desde que un diseñador de nombre Rüdiger Reich las inventó para el mundo. Y precisamente este nivel de avance científico es lo que te voy a contar. Las historias que rodean a Rüdiger Reich, porque esto es trendo. ¿Me creíste que traigo tanga? Sí. Eso es una marranada, Miguel. Eso es una marranada. Y empieza Batman. Hay un capítulo de Batman donde Gatúbela es Eartha Kitt. Resulta que están entregando en Ciudad Gótica el Teponaztli de oro. Se reúnen las 10 mujeres mejor vestidas para ser agasajadas por el modisto más elegante de la metrópoli, Chao Chusco. He creado un premio adicional para la defensora del bien mejor vestida de Ciudad Gótica. Se trata del primer Batiteponaztli de plata que tengo mucho gusto en entregarle a Batichica. De parte de Batichica, del alcalde Lindsay. Gracias, señor Chusco. Este premio ha demostrado que sí hay modas elegantes hasta en la defensa del bien. Tonterías. Es Gatúbela. Dije que son tonterías, ridículo, palabrerías. ¿Cómo puede ser Batichica la mejor en algo cuando Gatúbela está presente? Resulta que un capítulo perdido que solo existe en la imaginación y en el templo de la memoria, pero no existe en la realidad, sería el capítulo de Batman de los 60s, donde Andy Warhol sería un extraordinario villano. Pero el que sí existe es el capítulo donde Rüdiger Reich es el gran diseñador de Ciudad Gótica. Después, en otra pasarela, pues seguramente aparece la minifalda, aparece el mini zapato, pero aparece la mini jaja. En el salón de modas de la revista Madlation, Chao Chusco una vez más divierte a su público con sus simpáticos comentarios. Este precioso modelo con pantaloncillo corto es ideal para saltar charcos en la Alameda. Y ahora tenemos un modelo con capa. Qué precioso modelo con capa. Se llama Arzobistina. Santiago Ortigosa luciendo unos preciosos guantes de Angora mini. Si todas guardan la calma, no les haremos daño. Y esto de que una pequeña risa es otra vez Gatúbela interviniendo una pasarela de moda donde tú lo que estás viendo es la ropa que en los años 60 diseñaba Rüdiger Reich. Cuando uno ve la historia, resulta que en Inglaterra dicen que la inventó Mary Quant. Resulta que en Francia dicen que la inventó Courrèges. Pero en los Estados Unidos el que lo inventó fue Rüdiger Reich, la minifalda. ¿Y esto por qué sucedió? Porque resulta que hubo un momento en el que el doctor Pincus vino a México. Y él tenía su casa en Oaxaca. Y estando ahí en Oaxaca, resulta que tenía una nana indígena. Y un día le preguntó, oye, ¿tú por qué tú te la pasas tan bien? Y mientras que todas las demás en el pueblo se la pasan re mal. Y ella le explicó, pues doctor Pincus, fíjese que mi familia y yo tomamos una corteza. Y cuando tenemos un bebé y estamos amamantando, cuando tú estás amamantando no puedes quedar embarazada. En el saber tradicional, eso se continuaba para no volver a quedar embarazada. Pero resulta que mientras tú tomes esta corteza, pues entonces se te para el embarazo. Y aunque se te suba el hombre, no vuelves a quedar embarazada. Y sabes que se trae una tonelada de esa corteza al Instituto Politécnico Nacional y que se pone a investigar. Un par de años después, y por medio de los laboratorios Sandoz, resulta que inventó la píldora anticonceptiva. Y esta píldora fue una gran revolución en los años 60 porque resulta que eso es parte de la revolución sexual. Tú ya podías echar desma sin consecuencias embarazosas. Entonces resulta que casualmente el momento que se inventa la minifalda en 3 países distintos es porque precisamente aparece la píldora anticonceptiva y eso permitía usar unas faldas más cortas que un cinturón ancho y pues básicamente en los años 60 empieza una revolución sexual donde la gente empieza a darle vuelo a la hilacha sin creer que después iba a haber consecuencias. En 1966 resulta que existe esta película, se llama Basic Black, el negro básico, y resulta que es el primer fashion film de la historia del mundo y en él lo que decidió hacer Rüdiger Reich era tomar a una modelo extraordinaria, Peggy Moffitt. Peggy Moffitt todavía hasta la fecha sigue apareciendo en cosas de moda porque es un rostro, un pelo que tú inmediatamente asocias con los años 60. ¿Cuál Twiggy? ¿Twiggy cuál? Twiggy la manga. Peggy Moffitt, esa sí era la chida. Y resulta que en este video, Basic Black, sale Peggy Moffitt vestida de jirafa, con un güeyote, vestida de pájaro, con su casco. Y básicamente es la primera vez que alguien hace una película con el pretexto de que el protagonista sea la moda. Eventualmente vamos a llegar con eso a todo lo que algún
bullear a Diane Pernet en los festivales de moda. Esta película la encuentras en el link que tenemos anotado en los comentarios y además pues está preservada en los acervos del Met y de todos lados porque es el primer fashion film del mundo mundial. Cuando uno ve en los años 80 la película de los Party Monsters, etcétera, pues uno ve que está toda esta cosa de que se desdibujan las fronteras del género. En los años 60 el primero que empezó a hablar de esto fue Rudi Genwright. Él decía que pues básicamente hay tantas guerras y hay tantas cosas malas en el mundo porque esto de que haya diferencia de género pues es lo peor que puede pasar, decía él. Y entonces él inventó un concepto que todavía hasta la fecha seguimos diciendo, que es el concepto de lo unisex. Pero para que todo exista unisex, resulta que él borró todas las características sexuales primarias. Entonces el diferenciador no era el pelo y el diferenciador no era tampoco la ropa. Lo que él inventó es una manera en la que tanto hombres como mujeres se vestían de una manera epiceno, que es cuando se refiere a algo que pues básicamente para los dos géneros aplica con la misma palabra. Y entonces en todas estas imágenes pues tú de repente ya no sabes si va o viene, porque pues tú lo ves o tú la ves y ya no sabes qué es tú. Eso por ejemplo en los años 80 pues pegó muchísimo cuando tenías al Boy George, que era un chavo que era la mujer más guapa en la música, o cuando tenías a Annie Lennox, que era la mujer más guapa pero que era el hombre más guapo de la música. Sweet dreams are made of this. Entonces pues eso venía desde los años 60 cuando al Rudi Genwright se le ocurrió todo esto. Un día digo el Rudi Genwright, vamos a revolucionar más este asunto, y pues hay gente que te habla del bikini, ¿no? Dos partes. ¿Por qué se llama bikini? Porque resulta que cuando hubo las primeras pruebas atómicas en el atolón Bikini, ahí lanzaron una bomba. Y entonces cuando hicieron este traje de 2 piezas tan escandaloso, dijeron, esto va a tener las consecuencias del bikini, porque allá había sido la bomba atómica. Entonces tú veías a alguien en la playa de bikini y decías, ¡ah, hijo! Pero que el Rudi Genwright inventa el monokini. ¡Achis, achis! ¿Y eso qué es? Pues nomás la parte de abajo, mijo. Y como los buenos pianistas, todo el teclado expuesto. Y luego tú ahí ves, ¿no? Que en las películas, pues que sale el Borat ahí con su como tanga rara, etcétera. Pues ¿quién crees que lo inventó en los 60s? Rudi Genwright. Y esto que les estaba yo comentando al principio, la idea de tener un calzón, pero un calzón que no es calzón, que es el cachetero, que te deja todo de afuera, que te permite que en el momento que tú quieras hacerle... Entonces eso también lo inventó Rudi Genwright y con eso liberó el cuerpo desde la ropa interior. O sea, ¿qué conceptos nos está dando? El fashion film, la tanga, el monokini, el unisex. Rudi Genwright es básicamente inventor de gran parte de lo que nosotros creemos que existe hoy acerca de romper las fronteras del género, pero lo hizo en la década de los 60s, hace casi 60 años. Una vez que ya había hecho tanto en moda, pues de repente él se retiró y cuando se retiró se escondió en su casa para poder hacer mejores cultivos de calabacitas, tal cual, búscale en la Wikipedia, así dice. Y él hizo una cosa que se llama la Mattachine Society. Y esta Mattachine Society fue, entre otras cosas que hizo Rudi Genwright, pues que la primera revista gay, tú, y que la primera vez que se publicaban libros que gays, tú. Y luego tú, pues ni te habías enterado que existía Rudi Genwright. Entonces hay que pensar realmente en quiénes fueron los pioneros que nos dieron patria, libertad y tangas. Si te interesa lo que te conté, dígame aquí en Trendo para que te ande yo contando de qué lado más la iguana, por dónde viene todo y por qué de repente pues hasta cambiamos de las ropas interiores que usamos. Ahí te quedas, ya me voy porque híjole, ya me apretó.